A ver, ¿qué pasaría si todo lo que conocemos como el mundo moderno, ya sabes, las ideas de libertad, de ciencia, de individualismo, no fuera, digamos, una casualidad, sino el resultado de un plan muy bien pensado? Pues justo de eso vamos a platicar hoy. Vamos a desmenuzar una teoría histórica bastante particular que dice que nuestra era nació de una alianza secreta, una entre un imperio global y un grupo, digamos, revolucionario. La idea, la verdad, es súper provocadora. Básicamente nos dice que la modernidad no fue algo que simplemente pasó, o sea, no fue una evolución natural, sino que fue construida, forjada a propósito por una alianza estratégica. Y bueno, esa es justo la premisa que vamos a empezar a desarmar. Y ojo, no estamos hablando de detallitos o de influencias por aquí y por allá, ¿eh? Según esta teoría, estamos hablando de los mismísimos pilares de nuestra sociedad. El individualismo, la política, la economía, todo sería producto directo de esta extraña colaboración. Así que, a ver, ¿quiénes eran estos socios y qué ganaba cada uno? Bueno, vamos a empezar con el primer jugador de esta partida, el Imperio Británico. Pensemos un poquito en esto. Una islita que de alguna manera llegó a dominar el mundo entero. La pregunta es, ¿cómo lo hizo? Y todavía más importante, ¿a qué le tenía tanto pero tanto miedo? Pues aquí es donde entra el gran dilema geopolítico. Gran Bretaña era la reina de los mares y en ese entonces quien controlaba los mares, pues controlaba el comercio mundial. Punto. Pero a ver, ¿qué pasaba si el gigantesco continente euroasiático de repente se unificaba bajo un solo poder? Imagínense, se crearía un bloque comercial tan enorme que las rutas marítimas pues de repente ya no importarían tanto. Y si las rutas marítimas perdían valor, también lo hacía el poder británico. Justo a esa zona es a la que los geopolíticos llaman el Heartland o el corazón continental. La peor pesadilla para Londres era que un rival muy fuerte surgiera de ahí, que lograra conectar Europa, Asia y África por tierra y que simple y sencillamente le hiciera el feo al Imperio Británico, o sea que ya no lo necesitaran. Y esto no era un miedo cualquiera, ¿eh? Era literal una amenaza existencial para ellos. Y bueno, candidatos para unificar ese famoso Heartland sobraban. A lo largo de los años, el Imperio Británico tuvo que lidiar con 4 grandes potencias continentales que en un momento u otro amenazaron su dominio. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo le hace una islita para mantener a todos estos gigantes peleando entre ellos y no contra ella? Pues la respuesta, de acuerdo con esta teoría, era una guerra en las sombras. ¿Para qué meterse en pleitos directos que chance y terminaban uniendo a toda Europa en su contra? No. La estrategia era mucho más sutil, crear inestabilidad desde adentro. ¿Cómo? Pues promoviendo revoluciones, financiando a los que no estaban de acuerdo con el gobierno de turno, básicamente asegurarse de que sus enemigos siempre estuvieran demasiado ocupados con sus propios problemas como para voltear a ver a Gran Bretaña. Pero claro, para un plan así necesitaban a los socios perfectos. Y con eso pasamos a la segunda pieza de este enorme rompecabezas. A ver, si el Imperio Británico era el poder establecido, el establishment, ¿quiénes iban a ser sus agentes del caos? Bueno, pues la teoría apunta a un grupo bastante controversial y, la verdad, poco conocido, los franquistas. Ok, ¿quiénes eran los franquistas? Fueron un movimiento religioso mesiánico del siglo XVIII. Pero la teoría que estamos analizando los ve como algo más, como revolucionarios de hueso colorado. Se dice que su teología tenía una idea central, muy radical, que para poder salvar al mundo, primero había que destruirlo. Así como suena, derribar todas las jerarquías, todo el orden social. Vaya, una ideología perfecta si lo que quieres es generar caos. Y es justo aquí donde, según esta teoría, se volvieron la pieza que le faltaba al plan británico. Piénsenlo. Primero, tenían una red global, perfecta para el espionaje y para mover hilos en todos lados. Segundo, tenían su propio dinero, su propio capital, así que no dependían de nadie. Y tercero, que es quizá lo más importante, ya estaban organizados. Operaban en células revolucionarias y estaban convencidos de que el mundo necesitaba un cambio radical. Eran básicamente el caos personificado y listo para usarse. Ok, todo esto suena muy interesante, pero una teoría así de grande necesita ejemplos, ¿no? A ver, ¿dónde se vio funcionar esta supuesta alianza? Vamos a revisar 2 casos de estudio, 2 momentos clave de la historia, para ver cómo se habría aplicado en la práctica. Vámonos con el primer caso, el Imperio Otomano, uno de los grandes rivales de Gran Bretaña. La estrategia, según nos cuenta esta teoría, fue por pasos. Paso 1. Endeudar al imperio hasta el cuello aprovechando una guerra. Paso 2. Banqueros, sobre todo británicos y franceses, toman el control de las finanzas del país. Y el paso final, cuando el sultán ya harto intenta salirse del huacal y aliarse con Alemania, se activa la última fase. Una revolución desde adentro,
encabezada por un grupo conocido como los Jóvenes Turcos. ¿Y adivinen quién estaba detrás de los jóvenes turcos financiándolos? La teoría apunta directamente a los Donme. Este era un grupo que se considera sucesor de los franquistas. La idea es que por fuera parecían musulmanes, pero en secreto practicaban su propia fe. Y fueron ellos, se argumenta, los que empezaron a empujar las ideas de un Estado secular, ideas que al final ayudaron a tumbar al sultán. Y con eso, pues eliminaron a un rival clave del mapa para el Imperio Británico. Ahora, el segundo ejemplo seguro les suena mucho más. Aquí entran en escena los Rothschild, la famosísima dinastía de banqueros, y tiene que ver con uno de los momentos más cruciales de la historia de Europa. Nada más y nada menos que la batalla de Waterloo. La historia, que ya es casi una leyenda, es el ejemplo perfecto de que la información es poder. A ver, ¿qué pasó? Gran Bretaña gana la batalla, derrota a Napoleón. Pero un agente de los Rothschild llega con la noticia a Londres antes que nadie. ¿Y qué hacen? Los medios ligados a la familia publican lo contrario. ¡Perdimos! El pánico se desata en la bolsa de valores. Todo se desploma. Y justo en ese momento de caos, la familia compra todo a precio de remate. Una jugada maestra que demuestra cómo controlar la información te puede dar una ventaja, gigantesca. Pero a ver, esta supuesta alianza no funcionaba solo a nivel de geopolítica y de dinero. La teoría va más allá y argumenta que para que este nuevo mundo funcionara, para que se sostuviera, necesitaba también una nueva filosofía, un marco de ideas que le diera forma y sobre todo que lo justificara. Y aquí la teoría traza una línea, una especie de evolución filosófica. Todo empieza, dice, con el empirismo de John Locke. La idea base es, solo conocemos el mundo a través de nuestros sentidos, de la experiencia. No hay verdades con las que nacemos. Luego llega David Hume y lo lleva un paso más allá, al escepticismo. A ver, si solo conocemos por la experiencia, ¿cómo podemos estar seguros de que existe una verdad universal? No podemos. Y esto, claro, nos deja con una pregunta gigantesca. Si no hay una verdad absoluta, entonces, ¿cómo decidimos qué está bien y qué está mal? Y la respuesta a esa pregunta la trae Jeremy Bentham con su utilitarismo. De repente, lo bueno ya no es algo abstracto, se convierte en un cálculo. Lo bueno es aquello que produce el mayor placer para la mayor cantidad de gente y que minimiza el dolor. Y esta idea, según nos dice la teoría, es la que se convierte en la base del liberalismo moderno. Una moralidad que ya no depende de mandatos divinos o de verdades eternas, sino de un simple cálculo práctico de costos y beneficios. Entonces, ¿qué imagen final nos deja toda esta teoría? Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas. La estrategia geopolítica, los movimientos financieros y la nueva filosofía, para ver el cuadro completo que nos pinta este análisis. En resumen, lo que esta teoría plantea es esto. 1. Que la modernidad no fue un accidente, fue un proyecto. 2. Que ese proyecto fue impulsado por una alianza muy pragmática, el dinero y poder del Imperio Británico, con la energía destructiva y revolucionaria de grupos como los franquistas. 3. Que el objetivo era muy claro, asegurar el dominio de los mares, manteniendo a los imperios terrestres siempre en caos. Y 4. Que para justificarlo se creó toda una nueva filosofía, una nueva forma de ver el mundo que, de muchas maneras, sigue con nosotros hasta hoy. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una para darle vueltas. Más allá de si uno se cree cada detalle de esta teoría o no, nos obliga a pensar, ¿cuántas de las ideas que hoy damos por sentadas, que consideramos normales o verdaderas, son en realidad el eco de viejas luchas de poder? ¿El resultado de estrategias que se jugaron hace siglos a escondidas? Porque a veces, la historia que nos cuentan no es toda la historia.